Esta primera plática del ciclo de arquitectura y música, y pues quiero darles la bienvenida en lo que se están reuniendo todos los participantes. Me da muchísimo gusto que nos estén siguiendo en esta tarde de viernes. Generalmente es un día que solemos pues pasarla en el cine o yendo a comer, es un día como de celebración, y para nosotros así es. Hoy lo sentimos como de felicidad, de alegría, compartirla con ustedes. En primer lugar, quiero comentarles que es increíble la convocatoria que tuvo y nos da muchísimo gusto esa respuesta. Hoy nos acompaña gente de todo el mundo y hay amigos muy queridos que nos están viendo desde Estados Unidos, desde España, de Uruguay, y también es increíble que nos están viendo de otras ciudades del país, como puede ser Monterrey, San Luis Potosí, Cancún, Acapulco, y eso para nosotros es un gusto. Realmente estamos muy, muy felices de que estén con nosotros esta tarde. Quiero también comentarles que, pues bueno, cómo es increíble que las redes sociales te llevan a tener esta comunicación tan cercana. Jamás nos habíamos imaginado que una situación como la que estamos viviendo mundial nos lleve a unirnos mundialmente a través de estos medios. Y pues da mucha alegría, ¿no? Alegría que a pesar de todos los lugares en donde nos encontremos cada quien en nuestras casas, hay Miguel Hidalgo, de todas las alcaldías de Álvaro Obregón, de Benito Juárez, de la Cuauhtémoc. Entonces da muchísimo gusto de verdad contar con su presencia. Espero que todos la vayan escuchando. De cualquier forma, una de las decisiones que hicimos o que tomamos fue hacer esta transmisión. Vamos a hacer a través de Zoom, que es una plataforma pues, que se está usando mucho actualmente, pero luego no mucha gente. Quiero fue que es un proyecto de la empresa urbana que están a del realmente a Susano y a todo ese equipo de Inora es que estamos haciendo esta transmisión directamente a través del Facebook, que es una plataforma que ya es la conferencia no vamos a poderla grabar y poderla pasar posteriormente a través de YouTube. Ya les haremos llegar a todos los que se inscribieron esta liga para que puedan también pues, verla si es que llegaron un poquito tarde o si es que la quieran compartir con alguien más, con todo gusto. El chiste es disfrutar esta tarde, compartirla, estar juntos y también hay otra cosa que quiero agradecer enormemente. A pesar de la crisis en la que estamos, económica, espacial, de salud, de todo tipo, hubo varias personas que tuvieron la amabilidad de enviarnos un donativo a esta transmisión, o sea, un donativo al proyecto, digamos, que estamos haciendo. Y quiero agradecérselos muy, muy en especial porque de verdad que este asunto del coronavirus y el detener nuestra agenda, yo creo que a todos nos ha alterado la planeación del año. Y pues el proyecto de Fundar, que la Casa del Arquitecto sí agradece mucho esos donativos porque nos permite seguir adelante con este proyecto cultural y educativo que hacemos con tanto amor y con tanta pasión. Así es que gracias a todos los que lo hicieron, de verdad se agradece. Los que no, también no es una cosa obligatoria. Nuestro objetivo es más que nada eso, seguir en contacto con nuestros seguidores, con la gente que le gusta
el tema de la arquitectura y el tema de la música ahora en particular. Quiero decirles que esta plática pues es una plática muy personal, muy de mi vida, digamos, es contarles cosas que pocas veces platico a los demás. Y es, fíjense, un favor, si pueden, en la parte de arriba se puede poner ustedes que puedan cancelar su micrófono, ponerle silenciar. Si alguien tiene como hijos, perros o obras alrededor de su casa, si pueden silenciar su micrófono, se los agradecemos muchísimo para que no se vicie la grabación. Continuando, les digo que esta plática de arquitectura y música es un tema muy personal, son dos pasiones de vida que he tenido de toda la vida desde que nací. Desde que nací arquitecta, pero al poco tiempo quien me ha permeado este amor a la música fue mi padre. Mi papá desde muy joven estudió piano y se dedicó a ser concertista durante su juventud. De hecho, tuvo mucho la incertidumbre entre dedicarse a ser concertista o dedicarse a la ingeniería civil. Al final decidió por la ingeniería, pero el piano no lo deja. Todavía hoy en día en su casa tiene su piano y lo toca. Y quiero decirles que si yo he asistido a 100 conciertos en la vida, 98 han sido con él. Mi padre es quien me ha hecho esta sensibilidad a escuchar grandes la música y es quien de verdad tiene la información más completa de esto que les voy a platicar hoy, que como decía un poco en la publicidad, tuve el atrevimiento de hacer este ciclo de pláticas cuando en realidad no soy un especialista, no soy un experto en el tema de la música. Yo lo que quiero es simplemente transmitirle lo que he visto, lo que admiro de la música y de los compositores y también esta serie de pláticas nacen también de un viaje que realicé con mi padre hace 5 años, cuando él cumplía 75, este año cumplió 80 muy recientemente, afortunadamente antes del coronavirus y lo pudimos festejar todos juntos, pero quiero decirles que en esa ocasión, en sus 75, yo quise en particular hacerle un regalo de vida, y que era hacer un viaje a conocer la casa donde nació Liszt, este músico pues espectacular del siglo XIX, que para muchos que han tocado el piano es una gran inspiración por todo, por su técnica, por su composición. Y entonces yo le dije que lo quería invitar a viajar a Alemania a conocer la casa donde había nacido Franz Liszt. Entonces, de ese viaje empezó toda esta odisea a conocer el lugar, a conocer ese sitio y a conocer todas estas casas de las que les vamos a platicar en estas 3 sesiones. Entonces, esperamos que lo disfruten, que estén escuchando bien. Se mandó un correo más temprano para que sí puedan escuchar, bueno, que pueda, si alguien tiene una dificultad, pueda resolverla para entrar, pero es en Facebook, totalmente en vivo. Entonces, bueno, ahorita voy a poner la pantalla de la presentación que vamos a hacer y les voy a ir platicando de este viaje y espero que lo disfruten conmigo. Quiero decirles que a todos los que están en las redes sociales pueden ya escribir también sus preguntas, sus comentarios, pueden decir cualquier cosa que ustedes quieran, bueno, que les vaya surgiendo en la conferencia, en la plática, para que al final hablemos de ellas, hablemos de estas cuestiones que tengan, de estos comentarios, aquí mismo en vivo, pero por favor váyanlos anotando pues en el Facebook en el que estén, ya sea de Fundark, de la Casa del Arquitecto, o ya sea también en el Facebook de Centro Urbano. Entonces, acompáñenos, voy a cambiar la pantalla, voy a poner la pantalla que vamos a trabajar ahora. Y bueno, ustedes ya están viendo la pantalla del cartel.
Les platico que son 3 sesiones. La primera, que es el día de hoy, vamos a hablar de pues, 3 grandes, Beethoven, Bach y Mendelssohn. Y las siguientes 2, bueno, Mozart y Grieg, lo están viendo, y la última va a ser con Wagner, Bartók, Mahler y Liszt, en la cual nos va a acompañar el Gerardo Kleinburg, que es de Hablemos de Ópera, ha sido el director de ópera de México, fue por muchos años y tiene un programa increíble también apasionante acerca de la ópera. En esa última sesión es que nos va a acompañar para que también pues juntos hagamos esta dinámica. Entonces, bueno, vamos a empezar la ponencia. Me voy a retirar un poco de la pantalla. Hoy, bueno, ¿qué es? La primera pieza que escuchamos fue la que estaba antes de que empezáramos en realidad la transmisión, fue la Novena Sinfonía. Quizás la más famosa, la más conocida de Beethoven, la que más todos hemos escuchado y que es la que está considerada patrimonio de la humanidad. Esta pieza es interesante porque, pues bueno, ya lo saben, completamente sordo, un músico compone esa grandiosidad. Y a mí me admira porque siento que la música es una de las mayores artes, de las más bellas. Es de verdad para mí la más admirable porque me parece que sintetiza toda la belleza y toda una cultura y todo un sentimiento y la sintetiza y la hace abstracta y la hace bella. Es una de las artes que a mí más me sorprenden y me conmueven. En el caso, pues, de Beethoven más, cómo alguien pudo hacer esa grandiosidad sin poderla escuchar, teniéndolo todo en su mente. Y bueno, vamos a ver, esta imagen que les estoy poniendo es un croquis que yo traté de hacer cuando le explicaba a Andrés este viaje que hicimos mi padre y yo a las casas de los compositores por Europa. Entonces, donde se ve el punto central es en realidad, bueno, donde se ve una B, ese es Bonn, y es el lugar donde nació Beethoven. Todo lo que van viendo alrededor de esos puntos son las distintas ciudades o poblaciones que visitamos para conocer las casas de todos estos músicos. Entonces fue un viaje hermosísimo que ustedes van a hacer conmigo, que lo hicimos en un auto, 4,000 kilómetros, 17 ciudades en un mes. Y fue un descubrir increíble porque pues no esperábamos que tantas casas de los músicos fueran hoy casas museo que se pueden visitar y que están puestas con todo lujo, con toda presencia y que tienen sus objetos originales, sus partituras originales y que además están muy bien montados al siglo XXI. Ya lo vamos a ir viendo. Entonces, este fue el recorrido que hicimos y vamos a hacer por las ciudades europeas. Muchas están en Alemania y otras están en Praga, en Viena, etc. Entonces, bueno, Bonn, Alemania. Bonn es interesante porque en realidad, como todas las ciudades europeas, pues es muy antigua. Realmente se dice que fueron los celtas los primeros que la ocuparon hace ya casi 2000 años. Y se dice que en celta, Bona significa ciudad. Entonces, Bona desde entonces se quedó, luego la ocuparon romanos, luego ya empieza a ser esta ciudad pues más que conocemos hoy en día alemana. Y es interesante porque Bonn va a ser la capital de Alemania desde que termina la Segunda Guerra Mundial hasta 1990, que cae el muro y se unifican las dos Alemanias, y va a ser pues la sede del gobierno hasta 1999, que ya todo se pasa a Berlín, que es la capital hoy en día. Pero imagínense que Bonn, con todo ese poderío, llegó solamente o llega a tener hoy en día más o menos 350,000 habitantes. Eso significa que es casi del tamaño de una alcaldía de nuestra ciudad, de Ciudad de México. Podría ser la Miguel Hidalgo o Benito Juárez. Y es impresionante pues, entender cómo una capital tan reconocida de un país tan reconocido es tan pequeña.
Y eso en realidad lo vamos a ver en estos mapas cuando nosotros abrimos nuestra aplicación, nuestro Google Maps famosísimo y utilísimo. Aquí, si hacemos un acercamiento a Bonn, cada vez que hacemos los acercamientos a las ciudades y se ve ese color amarillito en unas partes un poco más amarillo claro, a diferencia de lo gris de alrededor, eso significa que son los centros históricos o las ciudades originales, como su origen, ¿no? Como el centro histórico de la Ciudad de México. Así, ese es el centro de Bonn antiguo. Entonces, hoy, a pesar de que tiene 350,000 habitantes, el centro es pequeñito, pequeñito. Y al mero centro, si llegan a ver, dice Beethoven, ahí es la casa de Beethoven, está en el mero centro del antiguo Bonn, que está a una cuadra de la plaza principal de la ciudad y está a 2 cuadras del río Rin, que es interesante porque es una ciudad que cruza el río Rin con un gran puente que se ve ahí en color amarillo que lo cruza. Y pues bueno, es para imaginarnos cómo eran las ciudades en ese entonces. Todavía hay que imaginarse que a principios del siglo XX, o sea, 1900, 1920, estas ciudades tenían apenas 14,000 habitantes. No es ni siquiera una colonia de la ciudad. O sea, no es Polanco, no es ni Tacubaya. Es toda esa población de estas colonias habitaban ciudades tan importantes como Bonn, pero eran realmente pequeñas o muy, muy pocas. Entonces, en este plano que estamos viendo, nos damos idea de la dimensión. Ese puente que cruza el río Rin, que estamos viendo aquí, pues obviamente la ciudad se ha expandido, pero pues no lo suficiente, no como los casos tan dramáticos que vemos en nuestro país. Este puente me interesó mucho porque tiene en todo lo largo de las grandes vigas de acero que cruzan todo ese extenso río, que es el Rin, tiene puras celdas solares que pues me llamó mucho la atención porque además lo miden la capacidad pues, de generar energía a través de esas celdas solares y te lo está diciendo todo el tiempo esa placa que actualiza la información. ¿Cuántos kilowatts se están generando para la ciudad? Se me hizo un detalle muy lindo. Y bueno, Bonn es esta ciudad, como muchas europeas, que todavía en sus centros son muy agradables, muy peatonales. De hecho, tratan de evitar el uso del automóvil. La mayoría de la gente se mueve en bicicleta, se mueve caminando, todo está cerca, todos los servicios están ahí. Son ciudades de uso mixto, realmente todas las plantas bajas son comercios y las plantas altas son muy habitadas, a diferencia de aquí, que están muy deshabitados los centros históricos. En Europa es lo más preciado. Y vemos pues, la calidad de las calles, obviamente se evita al máximo que los autos entren a la ciudad y pues todo está cuidado, todo es impecable, los pavimentos, las coladeras, las bancas para el público, los postes de luz, los postes de basura, el arbolado, o sea, todo está impecable. Si hay una palabra desde mi punto de vista que define el país de Alemania, es impecable. O sea, todo está cuidadísimo, todo está limpio, pintado, cuidado, está en perfecto estado. Y pues yendo en verano, toda la ciudad es verde, es vida, es calientita, es muy disfrutable. Y bueno, y hay mucha actividad, hay mucha vida, hay mucha acción y los jardines son hermosos y la gente es muy feliz, pero en realidad pues más de 8 meses, si no es que 9, las ciudades europeas, y como en este caso son ciudades muy frías, son ciudades muy grises, su arquitectura es muy gris, hecha de piedra local. Incluso hasta vean este vitral de esta catedral, que es casi del siglo XI al XIII que se construye. Hasta los vitrales son de poco color, son muy grises, muy oscuras. Vamos a ver que su arquitectura también, a pesar de ser una ciudad tan antigua, pues va combinando muchos estilos entre lo barroco, lo art nouveau, el art déco,
e incluso arquitectura contemporánea, pero viéndola en general, son ciudades así, grises, oscuras, muy antiguas. Vean qué belleza de vitral, pero también con muy poco color, ¿no? Casi parece una foto en blanco y negro. Y sin embargo, en todas las ciudades europeas también se ve una presencia del arte contemporáneo constante, o sea, siempre hay como cosas nuevas que la renuevan, que la refrescan, que combinan lo antiguo con lo contemporáneo y es pues admirable, ¿no? Y bueno, aquí es interesante también mencionar que de estos 300,000 habitantes que hay en Bonn, el 10% son estudiantes. Entonces, esta es la universidad, es como el ambiente que se vive. Hablar de un 30,000 universitarios es bastante. Entonces, esa es la vida que se vive en esta ciudad. Esta es la universidad también. Y se ve como el control del paso de los autos, ¿no? Que también muy condicionado, es un solo carril, muy ajustado, hay sus horarios y demás. Y todas estas ciudades, algo que me gustó muchísimo es que pues casi no hay una ciudad que no le rinda un homenaje al músico que nació en su ciudad. En este caso, Beethoven está en la plaza principal. Yo creo que también Beethoven es quizás uno de los músicos que más hemos visto reproducido en esculturas, en bustos de su persona, de su cabeza, de su cara, de su cabello despeinado. Es como uno de los músicos más representativos o más representados, ¿no?, en el mundo. Pero aquí también es muy bello el lugar que le dan en la plaza principal. Y ahorita toda esa foto que ven de fondo y que es como parece un ejército de Beethovens, que también es una intervención efímera, que se está haciendo ahora en estas fechas porque Beethoven nació hace 250 años. Entonces, para Alemania, Beethoven es el músico por antonomasia, el más importante, y pues están haciendo muchísimas actividades que le iban a rendir homenaje. Lamentablemente, pues todo, si ahorita se meten en Google Maps a cualquier lugar, a cualquier ciudad del mundo, todo está cerrado permanente, bueno, se posponen actividades, los museos están suspendidos por un tiempo. Entonces todo esto está vacío ahora, ¿no? Pero es todo un homenaje que se está haciendo en todo, ¿no? O sea, ven la gráfica en los semáforos de la ciudad con el rostro de Beethoven, que me parece bellísima porque es algo que une los tiempos, ¿no? Todos siglos y sigue siendo vigente. O vemos también, por ejemplo, este tipo de esculturas tan impresionantes, ¿no? Como muy contemporánea, y esta del lado no le acabas de distinguir el rostro y de frente es completamente el rostro de todo. Entonces, esto lo vas viendo por toda la ciudad, así esa mezcla de antigüedad y contemporaneidad. Entonces, vamos a hablar de Beethoven. Beethoven es un personaje, híjole, para mí muy impresionante, porque, bueno, nace en 1770, muere en 1857, es decir, vive 56 años. Esas imágenes que vemos de Beethoven con el cabello así exuberante, cano, pues siempre pensamos que llegó a vivir más, que llegó a vivir 70 años o más, pero realmente a los 56 años muere. Y bueno, es un músico muy admirable porque él nace, sí, de un padre que es también músico, canta en la corte de los príncipes de Colonia. Para aquel entonces era muy común que los músicos quisieran buscar un trabajo en la corte, era como la mayor garantía de tener una economía sana siendo músico. Y su padre es quien ve el talento de Beethoven y quien lo alienta a hacer sus primeros conciertos. El primer concierto lo hace a los 8 años. A los 8 años él ya empieza a tocar y a ser un niño prodigio. Mozart le gana, empieza antes, pero Beethoven ya era alguien muy especial desde joven. Realmente él empieza a tocar el piano, pero también el clavicordio y el clarinete.
Y es muy interesante cómo se dice que realmente Beethoven fue uno de los primeros músicos en ser independientes, o sea, en no buscar quedarse en una corte. Sí lo hizo, sí trabajó en varias cortes, pero al final él logró conseguir que tener mecenas, varios aristócratas, varios condes, lo patrocinaban, lo apoyaban para hacer estudios, para pedirle que les compusiera una pieza, que incluso le van a llevar el nombre de ellos, como una que se llama El Conde Waldstein, que es una pieza famosa de él. Entonces él va a ir consiguiendo que de otras fuentes él se pueda mantener y seguir siendo libre de componer lo que hizo, que para muchos es realmente pues un innovador, ¿no? Realmente rompe con todo lo que se había venido haciendo de música, empieza a ser pues una técnica única, diferente, contemporánea, y empieza a ser lo que nosotros en arquitectura decimos que hay arquitectura emocional, por Luis Barragán o lo decimos por Matías Geritz. En el caso de la música se dice mucho de Beethoven que es la música emocional. Y él realmente, al no tener esta certeza de tener un sueldo fijo y tener ese trabajo en la corte, a la vez le da una libertad increíble de poder componer lo que hizo sin tener que darle gusto al público, como sí lo tenían que hacer otros músicos. Entonces, él realmente desde súper joven, a los 25 años ya tenía su concierto de piano número 2, o sea, ya era alguien muy notable, muy especial. Y bueno, esta es la casa de Beethoven, es una casa de la que les platico que estaba muy en el centro de Bonn, y es la típica casa así del siglo XVIII, que en general pues son de 2, 3 niveles, muchas tienen la mansarda arriba, este techo inclinado con teja, que en realidad su teja o la teja común en Alemania es esta laja negra, cortada muy delgadita, y que la van poniendo así apilada una sobre la otra, a veces hasta haciendo esas curvas como la que pueden ver en la imagen junto a la ventana, y son trabajos bellísimos, impecables. Pues esta casa la quieren demoler y un grupo de la sociedad de la ciudad de Bonn hace todo un manifiesto y convoca a varios vecinos para que no se demuela, para comprarla y hacer el museo que hoy conocemos, el Museo de la Casa de donde nació Beethoven. Entonces, a mí me gusta mucho esa historia porque realmente creo que mucho del patrimonio arquitectónico, del patrimonio artístico y musical y de todas las artes se debe gracias a que la sociedad se une porque valora lo que tiene. Y en este caso, gracias a esos, eran creo que 12 habitantes de Bonn los que se unen para lograr este empeño y que hoy en día, muchos, casi 100 años después, sigamos teniendo la posibilidad de visitar este museo y conocer toda la obra de Beethoven y sus objetos y demás. Entonces, esto se puede ver en la casa. La casa tiene este aspecto hacia la calle, y es, pues bueno, muy sencilla, muy linda, típica alemana, con sus puertas, con sus ventanas que tienen tapas para tapar, bueno, justo las ventanerías en época de frío o por la luz. Y en la parte de las flores del lado izquierdo ven esa placa que tiene justo el anuncio diciendo que Ludwig van Beethoven nació aquí el 17 de septiembre de diciembre de 1770. Es sorprendente poder entrar. Vean la belleza de las tejas en el techo de la casa. Toda la casa hoy en día se puede visitar. En un nivel hay una sala de música, en otros niveles ya hay sus instrumentos, en otros hay partituras, en otros niveles hay cuadros de la familia. En fin, toda la casa es un museo. Vean la belleza de la teja, la laja cortada y les digo, incluso en curva, van protegiendo el techo inclinado. Y esta es ya parte del interior. Yo ahí es la primera vez en la vida que veo 2 pianos de cola así encontrados uno con el otro, como lo vemos en esta imagen.
Y dicen que esa era su costumbre, tener varios pianos, no solo uno, sino varios en los cuales jugaba y practicaba y tocaba. Y se me hace una escena muy bonita de ver estos dos pianos encontrados. Dicen que ya en su época de la sordera le empieza a él a los 28 años, muy, muy joven, o sea, a la mitad de la vida le empieza ese zumbido constante, muy molesto, pero todavía, bueno, lograba escuchar, de todas maneras se va empeorando, empeorando, empeorando. Él en ese momento, a los 28 años, piensa en el suicidio, hace su testamento incluso y pide al mundo que lo comprenda, que no es que él se quiera apartar de la gente y que sea enojón y que sea huraño y demás, sino que él siente una frustración enorme que siendo músico, el sentido más afilado que tienes que tener es el oído y que lo estuviera perdiendo. Y así fue, realmente él lo dice en varias ocasiones, en cartas y en varios testimonios, que si no fuera por la música, él ya no hubiera vivido, que para él la música y componerla y transmitir eso que él tenía en mente era lo que lo mantenía con vida. Entonces, eso es lo que realmente es su legado, es su forma de vida. Aquí vemos otras imágenes también de la casa. Ahí a la derecha se empiezan a ver los instrumentos que usaba para poder oír mejor. En una imagen posterior se los voy a enseñar más a detalle. Y he de decirles que cuando ya estaba completamente sordo, la gente o sus vecinos se quejaban muchísimo porque él mismo no se daba cuenta del ruido que hacía, o de los sonidos, o de sus ensayos a deshoras. Entonces se cuenta que incluso los pianos ya tenían aflojadas las cuerdas para que no sonido. Y ella tampoco se daba cuenta de eso. O sea, dentro de su cabeza. Ya el viento realmente era insonoro para él mismo, que es algo impresionante. Otras imágenes de la casa, de partituras, de cartas, de fotografías o dibujos más bien de familiares, etc. Y bueno, y películas y historias y demás acerca de Beethoven se han hecho muchas. Hay varias que valen mucho la pena verlas. Ver cómo pues, su capacidad creadora fue increíble. Él realmente compuso muchísimo, muchísimo. Hizo 32 sonatas para piano, 10 para piano y violín, 9 sinfonías. Hacer una sinfonía es así de lo más demandante, es como hacer una película de largometraje. Y él hizo 9. 10 oberturas, 5 conciertos de piano, 16 cuartetos de cuerda, una ópera, que es la de Fidelio, 2 misas, 3 cantatas, marchas, danzas, etc. O sea, realmente fue así una producción constante y sonante, ¿no? En la propia casa de museo hay un espacio que ya no en la casa antigua, esta casa amarilla que estamos viendo, sino saliendo al jardín posterior, hay un anexo contemporáneo en donde han hecho un espacio, pues así como se ve aquí, Casa de Beethoven Digital, en donde están invitando a que artistas de todas las disciplinas hagan cosas creativas a partir de la inspiración en Beethoven. Entonces, por ejemplo, esto que ven a la izquierda, que se ve como luz e imágenes con luz, es una recreación de cómo se vería en imagen los sonidos que produce la ópera de Fidelio, esta que compuso Beethoven. Entonces, hay ya locuras, hay cosas muy interesantes contemporáneas que se están haciendo para traer a la actualidad cosas que sucedieron hace más de 200 años. Entonces, también es muy bonito ver eso en los museos de Europa, cómo se han actualizado y hay lo antiguo y lo contemporáneo de una manera muy bien lograda. Esta foto que ven aquí es también en la casa museo. Se encuentra estos dos objetos, que una es la máscara mortuoria,
que no sé por qué se hacía, la verdad es como que una costumbre un poco macabra, rara, pero muy común de esos siglos, de hacer en yeso o en otra, en bronce, etcétera, hacer la máscara mortuoria de un personaje relevante. Muchos de los músicos tienen su máscara mortuoria y pues a mí me sorprende sobre todo porque realmente cuando uno muere pues deja de tener esa esencia del alma y esa vida, ¿no? O sea, el rostro muere también y cambia. Entonces, cuentan que cuando Beethoven muere, él se vela en su casa, en un ataúd de roble, con una base de bronce. Dicen que su cabeza reposa sobre una almohada blanca de seda y que tiene como una corona de rosas alrededor de la cabeza y que la corona de rosas se la habían puesto un poco para tapar la deformación que le habían hecho en la cabeza o en el cráneo, porque al morir le hacen una autopsia, queriendo identificar qué es lo que lo había dejado sordo. Y pues le quitan unos fragmentos así del cráneo, o sea, del propio rostro, del oído, etcétera, para tratar de investigarlo posteriormente. Entonces, son imágenes muy fuertes, ¿no? De pensarlas y de imaginarlas. Otra costumbre muy común de aquellos años era recortar un pedazo del cabello, como se ve en la imagen de la izquierda, ese rollito de cabello que luego ponían como en una cajita, y pues para recordar a la persona, a veces al amado y a veces pues eso, a la persona que murió. Dicen que de uno de esos mechones que se le recortaron ya a su muerte, no va a ser sino hasta 1995 que se identifica qué fue lo que lo dejó sordo. Y es que hacen estudios en Estados Unidos, en un laboratorio, ya con el ADN, ya con estas máquinas que se puede saber mucho más, y lo que identifican es que lo que tuvo Beethoven fue un envenenamiento de la sangre por plomo. Y eso se cree que era a partir de las tuberías, las cañerías que había en la ciudad antiguas, que mucho se usaba el plomo. Creen que la repartición del agua pues no era la más higiénica en aquellos años y que eso le pudo haber afectado hasta dejarlo sordo. Dicen que el envenenamiento de plomo en la sangre no solo te hace eso, o sea, perder el oído, sino que además te genera 1000 dolores, o sea, te hace dolor abdominal, te da hepatitis, eh, te inflama las piernas, etcétera, colitis, o sea, se vuelve todo un cuadro crónico que seguramente padeció Beethoven y que él jamás quiso pues librarse de eso, o sea, le podían haber dado morfina u otras cosas y él nunca quiso tomar nada porque él decía que quería estar muy lúcido para lo que estaba componiendo. Entonces, esa es su grandeza, esa es su creación. Y con esta imagen vamos a poner en un momento una música que para mí es una de las más bellas. Quiero decirles que bueno, como les decía, o sea, él realmente vivía o de las donaciones o de los mecenazgos o de composiciones que le solicitaban. Entonces, la novena sinfonía, por ejemplo, va a ser una pieza que se la encarga la Sociedad Filarmónica de Londres. Le pagan 100 libras por adelantado para que la componga y así surge esa belleza de composición. Pero yo aquí la que les voy a presentar es una que compone, pues, no sé, alrededor de justo de los años en que empieza a quedarse sordo, de los 28 o por ahí, y que se la compone a Napoleón. Es una pieza que a mí me encanta, por eso se las pongo de entre todas las miles que él compuso. Es una pieza que cada vez que yo escucho en la radio, en el auto, en donde sea, siempre digo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Porque me parece bellísima. Y por otra parte, porque Beethoven, en realidad, pues bueno, algo que es muy, yo creo que característico de él es su fuerza, ¿no? O sea, todo el mundo que identifique a Beethoven es poderosa, es fuerte, es muy contundente toda la composición. Y en el caso de esta pieza que vamos a escuchar, que se titula El Emperador, es una pieza delicadísima. O sea, pareciera compuesta a la mujer más amada por él. Así, delicada, delicada.
Entonces, le voy a pedir a Elías, que está también en la red, que nos ponga ese fragmento. Sí está bien el sonido. Sonido es mejor. Pero tampoco tiene mucha calidad. La calidad no. Pero la calidad no será que... ¿Quién sabe? Es que el muchacho, Elías, sí está bien el sonido. El sonido es mejor. Pero la calidad no. La calidad no será que... ¿Quién sabe? Es que el muchacho, Elías, es sonido mejor. La calidad. ¿Quién sabe? Es que el muchacho,
Bueno, disculpen un poquito las como fallas técnicas que estamos teniendo con la reproducción del sonido. Esperamos mejorarlo para el próximo video que vamos a presentar, bueno, la música que vamos a presentar en breve. Solo les quiero pedir a los participantes también si pueden apagar su micrófono, los que lo tengan todavía prendido, porque se envicia y hace ratito escuchábamos sus pláticas. Pero vamos bien, vamos a continuar. Solo les pusimos un fragmento, es una pieza un poco más larga. Bien me decían, el concierto número 5 para piano, el último que compone así, en piano, y es una belleza. Así es que si pueden, búsquenlo, consíganlo. Les podemos hacer llegar la lista de las piezas que escuchamos esta tarde a su correo para que también pues, se familiaricen con ellas, que es una belleza. Entonces, bueno, aquí lo vemos, ¿no? En este famosísimo cuadro de Beethoven, que también está ahí en su casa. Ahí está en toda su magnitud. Es un cuadro muy impresionante. Lo pintan, yo creo que unos 5 años antes de morir. Tendría unos 50 años en este cuadro. Y pues, como les digo, su fallecimiento hace uno de los más mencionados en la historia pues, de la música y del arte, porque 20,000 personas se reunieron para hacer su velación, y les digo que acompañado estaba con el Requiem de Mozart. Entonces, una belleza. Aquí a la derecha, junto a él, lo que están viendo es justo los aparatos que tuvo que utilizar, los modernos aparatos de 1700, que tuvo que utilizar para poder escuchar un poco más. No bien, nunca logró escuchar bien. De hecho, la gente... Es justo los aparatos que tuvo que utilizar. Sí, si pueden apagar su micrófono, por favor, es que se escuchan y nos oímos al mismo tiempo. Gracias. Lo que les digo es impresionante, ¿no? Uno no puede creer que esos aparatos de verdad tienen el tamaño pues, de un brazo, y eso era lo que se ponían en el oído para tratar de escuchar. Y empezó con aparatos pequeñitos y cada vez más grandes, pero ninguno de ellos le fue lo suficientemente útil para escuchar. Entonces, mucha gente lo tachaba de no querer convivir, de no querer platicar, de no, decían que era misógino, etcétera, pero en realidad pues tenía una falla grave de poderse comunicar con el mundo exterior. Entonces, bueno, esa es la grandeza de Beethoven. Ahora vamos a pasar a una segunda parte que a mí me fascina porque también él me admiró. Leipzig es una ciudad de Alemania mucha gente la conoce como la ciudad de la música, porque ahí están las grandes escuelas de música, y también, bueno, sí, hubo el comercio, la imprenta, hubo varias cosas. También es una ciudad relativamente pequeña, con 500,000 habitantes. O sea, también llega a ser una alcaldía de la Ciudad de México, no más. Y en realidad, pues es un lugar que, pues viéndolo en las imágenes, si vemos otra vez acercándonos por Google Maps, otra vez les digo, en amarillo se pone lo que es el centro histórico, el centro antiguo, también muy pequeño, o sea, realmente son ciudades pequeñitas. Mi tía Irma solía decir que eran pueblos o ciudades de primera, porque cuando ponías segunda en el auto ya te había salido del pueblo o de la ciudad. Entonces así eran, ciudades chiquititas realmente. En este caso, viendo al centro, si vemos la imagen de la izquierda, dice Thomas Kirche. Thomas Kirche es la iglesia principal en donde Bach va a estar componiendo. Y su casa está enfrentito. Si lo ven en el círculo de abajo, la casa está cruzando la calle a la iglesia donde él trabajó. Entonces, realmente vivió así, de casa a la iglesia, de la iglesia a la casa. Y en la imagen de la derecha lo que vemos es justo la casa de Bach, ahí lo ven, donde dice Centrum, a la izquierda dice Bach, ahí es su casa. Y a la derecha vemos un círculo más pequeño, que es donde vivió Félix Mendelssohn, otro gran compositor. Vivió, digamos, en lo que era en el suburbio de aquella ciudad de Leipzig,
realmente ya más apartada, una casa como ya un poco más en el campo, pero estamos hablando de verdad de cuadras, nada, son 5 cuadras de distancia entre el centro y lo que ya era el suburbio. Entonces, esta es la característica de la ciudad de Leipzig, es también muy bella, muy ordenada, impecable también. O sea, vean la calidad de esa mansarda negra, otra vez con esas lajas que ya vimos más a detalle en otras imágenes, totalmente inclinada para que la nieve resbale, no se concentre en el techo. Y pues vean, o sea, también la arquitectura es de varios siglos, ahí hay varios, tipo siglo XVI, XVII, XVIII, y de manera casi imperceptible, pues se va viendo que el XIX y el XX y el XXI también armoniza con esas ciudades antiguas. También en verano, pues con mucha actividad y gente en las calles y demás, pero en invierno, frías, grises y difíciles, ¿no? En esta imagen vemos esa como relación entre las construcciones antiguas, pero bueno, siglo XIX con el XX, y pues congenian, se ven bellas. Vemos, les digo, estilos rococó, art déco, art nouveau, estilos italianos, franceses, y con cosas tan contemporáneas como esta que estamos viendo en la imagen. También son ciudades bicicleteras, ¿no? A dónde ir caminando, a dónde ir en la bici. También con muchísimo control de los autos que no pasen al centro, muy controlados para que no aparquen al interior y que sean ciudades de verdad vivibles, caminables. Y así, o sea, la arquitectura contemporánea se va fusionando o mimetizando con otros estilos de siglos posteriores o anteriores, ¿no? Una combinación muy, muy bella. Aquí me impactó mucho ver cómo se había demolido ese edificio entre dos construcciones ya antiguas y sin embargo hasta la colindancia estaba impecable, o sea, no como aquí, ¿no? Que demolemos una casa y se le ve todavía el vestigio de la escalera que subía al segundo piso o hasta se ve el mosaico del baño en el segundo nivel. Aquí no, aquí impecable. Todas las paredes de los edificios vecinos están aplanadas, están protegidas para, sea lo que sea que llegue de nueva edificación, proteja las colindancias. Y también el piso, vean lo que es una belleza, o sea, realmente una reja bajita, uno casi se podría meter ahí, pero en realidad está limpísimo, impecable, un lote baldío. Y esta es la imagen, pues, de los parques y de las plazas en la ciudad, también, pues, bellísimas, sobre todo en el verano. Y lo impecable de las ciudades europeas, ¿no? Vean la ciclovía, vean el paso peatonal, la señalización en el piso para los autos, la señalización para dónde sí aparcar y dónde no, los pasos peatonales también con una iluminación y un semáforo. Vean la belleza de la arquitectura, que está también muy homogénea, muy en un diálogo, yo siempre digo que parecen hermanas o parecen primas, ¿no? Porque están casi igualitas, el mismo peinado y el mismo vestido. Si vemos toda la franja de la izquierda, son casas castillos o hermanas, con la mansarda parejita en la parte de arriba, con las ventanas en un mismo ritmo, con las plantas bajas comerciales también en un mismo ritmo. Entonces esa es la belleza de las ciudades europeas y es el caso de Leipzig, en donde va a vivir, a morir Bach, y que pues él es anterior a Beethoven. Él, como ven, bueno, casi muere cuando Beethoven tenía 20 años. Y en realidad, pues Bach sí va a ser un compositor de una música, pues la música barroca, mucho más en un ritmo que ya escucharemos, muy, muy distinto, menos moderno o más tradicional. Y él sí fue un compositor que trabajó en varias cortes para subsistir. Él es muy sorprendente también porque en todo en él es como de abundancia, ¿no? Aquí déjenme decirles que en varias fotografías va a aparecer mi padre como modelo de la imagen. Él es mi pasito. Ahí está justo frente a la casa de Bach en Leipzig.
que es una casa también enorme, con tienda, con todas las pertenencias de la familia. Hay sala de música contemporánea, hay una instalación o un anexo nuevo, como se ve aquí en la imagen. Y toda la museografía es increíble porque te va llevando de la mano a entender a este compositor y toda su historia. Entonces, en esta imagen lo que están viendo, estas como tabletas horizontales, lo que nos cuenta es que Bach tuvo un árbol genealógico gigantesco de más de 60 pues, familiares que fueron músicos importantes. O sea, 200 años en su familia hubo 60 músicos relevantes, importantes, que compusieron cosas interesantes, pero nadie como él pues se dio a conocer tanto como, bueno, como mucha gente lo ha dicho, que es el padre de la música. Y él, bueno, dicen que además él ni siquiera se enteró, ¿no? Que fue el padre de la música. Eso pasa después de que muere. Y ahorita les platicaré por qué. Entonces, es interesante ver este árbol genealógico, ver cómo toda su familia estaba relacionada con la música. Muchos familiares, abuelos, tíos, primos, hijos, etcétera. Y él mismo va a tener 20 hijos. Entonces, también es increíble que de sus 20 hijos, 5 también se dedican a la música y después para tratar de diferenciarlos o reconocerlos quién es quién, pues le decían, él es Bach, el de Estrasburgo, y él es Bach, el de Italia, y él es Bach, el de Irlanda, como para identificar a los distintos hijos. Entonces, cuando uno visita la casa, eso lo va acompañando toda la historia de los lugares a los que viajó, de los instrumentos que pertenecieron a la familia, increíblemente recuperados muchos de ellos. Se ve el sello de Bach para las cartas oficiales, ese era el sello de cera que lo distinguía a él y a su familia, que es una belleza. Vemos en la casa también de estas cosas que les digo, ya contemporáneas, de tratar de transmitir la música de una manera ágil y bella. Entonces, a través de estos acrílicos te van presentando distintos personajes y distintas composiciones que te van explicando al momento, o sea, qué pieza es y quién la tocaba y por qué ese instrumento. O espacios o salas como interactivas como esta, en donde se ve un clave, o sea, este tipo de piano que había antes, todavía el proceso entre el órgano y el piano, porque he de decirles que el piano, no sé qué tan antiguo creemos que es, pero el piano realmente llega o aparece en Italia en 1700 y ya en Alemania no llega sino hasta 1730. Entonces, realmente Bach todavía no va a conocer el piano, o sea, o sí lo conoce, pero no le gusta porque ya está acostumbrado al órgano, al clave, a los antiguos, digamos, al clavecín, al clavicémbalo, estos pianos distintos de 2 niveles, con muchas palanquitas que son bien complejas, con muchos pedales abajo. Entonces el piano yo creo que hasta lo ve simplón y lo ve como que no se familiariza con ese instrumento. Entonces Bach va a estar componiendo en este tipo de pianos y en los órganos de las grandes iglesias, que es de lo más complejo que yo he visto. Parece como el tablero de un piloto en un avión, o sea, realmente lleno de botones, lleno de muchísima información. Entonces, viendo aquí la imagen, lo que ven, por ejemplo, los cilindros del lado derecho de este joven, que están en vertical, esos cilindros en realidad también te dan, si tú acercas el oído en algunas partes, empiezas a oír un sonido puro de un instrumento y te lo explica. Entonces, son museos que a pesar de, pues, de la seriedad del tema o de la antigüedad del tema, realmente los llevan al día de hoy y te hacen ver la música desde una perspectiva muy, muy bella y más sensible, ¿no?, a la actualidad. Aquí vamos a hacer una pausa también para escuchar cómo es que suena este piano llamado clavecín o clave, en donde Bach va a componer una cosa que se llama clave bien temperado y que es, para muchos músicos, es la clase número 1 o lo que te hacen aprender para saber tocar el piano. Es como, aprende a tocar esto
y podrás tocar todo lo demás. Entonces vamos a escuchar un fragmento, les digo, estamos poniendo fragmentos cortos, ya luego les envío la lista y los pueden escuchar perfectamente bien en su computadora o en su iPad o celular y disfrutarla mejor, pero ahorita vamos a escuchar a qué suena eso de clave bien temporal. Muchas gracias, Elías, por ponernos ese fragmento. Lamentamos que todavía no se escucha perfecto, pero les digo, ya se dio una idea a qué suena ese instrumento. Y pues es, bueno, muy interesante ver cómo el proceso que lleva Bach en su composición es así prolífico también, ¿no? O sea, realmente él creo que compone más de 500 obras. Y es increíble porque, bueno, es comparable solo con arquitectos como Frank Lloyd Wright o Félix Candela, que hacen una producción masiva de obras y construyen muchísimo. Pero aquí en este caso es, bueno, él, ¿por qué compone tanto? ¿Cómo es que le hace? Pues realmente por necesidad. O sea, él va a tener 20 hijos que alimentar. 20 hijos, es muchísimo. Y una de las mejores oportunidades que él encuentra de trabajo es poder estar en la ciudad de Leipzig y ser el conductor de la música de las iglesias de la ciudad, que eran 4. Entonces, eso le va a permitir tener como que un salario para mantener a sus hijos con mayor constancia, con mayor regularidad, y pues lo hace componer de muchas maneras y muchos instrumentos. Esto también es parte de su casa museo, en donde cada uno de estos vidrios tiene al músico con el instrumento que está tocando en un fragmento que Bach compuso y cómo se escucha. Entonces uno toca el botón y se escucha cómo suena ese instrumento en una composición de él. Entonces, esta es la iglesia que se llama Thomas, o sea, Thomas Kirch, que es el nombre de la iglesia Tomás, de Santo Tomás, y que es la que les cuento que está cruzando la calle, o sea, su casa está enfrentito. En esta iglesia, él va a tener el encargo de hacer una composición cada domingo, nueva, coral, para la misa. Entonces, es su periodo más productivo de composición. Es una producción así, pues imagínense, cada semana una pieza nueva, es sorprendente. Déjenme ver. Bueno, aquí en este fragmento, déjenme ver si vamos a escuchar otro fragmento de una de las piezas que él componía, ya con la capacidad de poder, imagínense, o sea, le dieron, además de tener trabajo, tener recursos, le dan el instrumento que no podrías tener en casa, ¿no? Un órgano de una iglesia. Esta iglesia tiene un órgano espectacular en donde él podía pasarse horas componiendo. Vamos a escuchar un fragmento de
que también él compone, que es famosísimo, que es lo que se llama Toccata en fuga. Gracias, Elías. Muchas gracias, Elías. Este fragmento, pues, es la fuga de Bach, ¿no? O sea, es lo que les digo, que cómo podrías componer algo así si no tienes el órgano a la mano, ¿no? Y él lo tenía todo. Esos últimos 10 años de vida ha sido una gran, o sea, oportunidad de composición para él. Y quiero decirles que todos los que pues tocan y son intérpretes y demás dicen que es una de las más, de lo más complejo que hay que tocar, porque todo el mundo lo compara un poco las notas con las matemáticas, en el caso de Bach, de su complejidad y de su, pues todo, su intensidad, la rapidez, o sea, es muchísima información, ¿no? Y algo interesante es que él también dice que luego le pedían que les compusiera una pieza a una familia o a una persona, y él decía que se las entregaba y la veían complejísima, y él les decía siempre, con calma, o sea, tienen que hacer su trabajo con diligencia, practicarlo diario, porque usted tiene las mismas manos que yo, las mismas manos sanas que yo tengo. Entonces, practique. Entonces, digo, es para saber todo esto, para ver posición, ¿no? Y bueno, eh, quiero pasar a las ciudades que le hacen homenaje a su músico. También Leipzig le hace su gran estatua, que les digo está entre la iglesia y su propia casa, está esta estatua. Entonces, es su entorno, es su lugar, es su espacio.
Y pues eso a mí me da muchísimo gusto porque es como rendirle honor, rendirle homenaje a la gente admirable. Entonces vamos a acabar esta parte de Bach. Bach es impresionante porque muere ciego totalmente y también por ello lo nombran así, Bach, el ciego de Leipzig. Y pues tiene cataratas, lo tratan de operar y resulta peor, y en esa época, yo creo que lo han visto en películas, se utilizaba mucho las sangrías, hacer que la gente sangrara para tratar de, pues no sé, de descontaminar su sangre y a ver si así se sanaban, pero pues era terrible, era peor. Entonces él realmente muere a los 65 años y como les digo, no sabe que es el padre de la música, él simplemente hacía su trabajo, como lo habían hecho todos sus antecesores, ¿no? Y era su forma de vida. Y sin embargo, pues bueno, tan es así que muchas de las piezas no van a desaparecer y se van a realmente a reconocer su valor tiempo después. Y luego les voy a decir por qué y quiénes y cómo. Entonces vamos a escuchar esta última pieza que se llama La Pasión de San Mateo, que para muchos es la pieza más así simbólica de la religión cristiana. Vamos a escucharla. Gracias. Otra vez, discúlpenos. Vamos a tratar de mejorarlo para la siguiente semana también, el que escuchemos mejor, porque son piezas hermosísimas. Y bueno, esta pieza que les digo es impactante porque es una composición coral muy fuerte, muy imponente. Imagínenselo a él en esta que es la iglesia por dentro, que es la de Santo Tomás,
sentado en ese órgano que se ve al fondo, interpretando esta pieza y con el coro llenando la nave. O sea, me imagino algo impresionante, ¿no? Muy imponente. Y él, pues bueno, es interesante. Lo que les decía es que no se reconoce su grandeza hasta pasado el tiempo, porque en realidad casi todo su material se desperdigó. O sea, muchas de las piezas, de las partituras, se fueron perdiendo y se fueron encontrando posteriormente en distintas situaciones. Les voy a platicar una, por decir. Se dice que a veces se encontraban sus partituras en subastas, así en una subasta de alguien que murió, y entonces en la subasta empiezan a decir, pues, un sillón de terciopelo, 3 cuadros con paisaje, una charola de plata y unos manuscritos llamados Conciertos de Brandenburgo, de un tal Johann Bach. Y así alguien lo compra en un marco de dinero, y así volvió a tener un dueño sensible que reconoció esas partituras, que hoy también son de las cosas más famosas de su obra, los Conciertos de Brandenburgo. Así sucedió con esta pieza que acaban de escuchar, La Pasión de San Mateo. Resulta que quien la da a conocer, ya tiempo después, va a ser Félix Mendelssohn, que es quien vamos a hablar ahora de él. Pero bueno, ya me estoy saltando algo, porque nada más quiero decir que en esta iglesia es donde está enterrado Bach, con esta gran lápida que está en el mero centro del altar, en el altar mayor de la propia iglesia en donde él compuso sus grandes obras, que también es muy imponente porque es una placa, pues bueno, el tamaño de su persona, muy en el centro, con muchísima importancia. Mendelssohn, que es el que vamos a pasar ahora, y es el final, Mendelssohn es quien redescubre esa Pasión de San Mateo de Bach, porque lo encuentra en una carnicería. El carnicero estaba envolviendo con las partituras de Bach la carne que vendía. Entonces Mendelssohn dice, por favor, no, yo le compro todo, y es quien recupera ese concierto, digamos, esa creación de la Pasión de San Mateo, y la vuelve a presentar años después, siendo él el director de esa pieza. O sea, como el compositor en ese momento, él dirige esa orquesta, y se vuelve toda una ovación. Para la mayoría de la gente, pues se vuelve les digo, el emblema de la música, pues, cristiana. Y curiosamente él dice, o sea, el destino me tocó a mí, Félix Mendelssohn, de origen judío, darle su lugar a una de las piezas más importantes de la música religiosa cristiana. Y va a ser Félix Mendelssohn quien va a darle su lugar a muchos músicos como Beethoven y Bach, que todavía no eran tan reconocidos o no eran tan mencionados. Entonces, también es interesante cómo, por ejemplo, Pablo Casals, este compositor y músico, intérprete español, también va a encontrar partituras de Bach en una librería de antigüedades. Así en 1895 se encuentran partituras de Bach que hoy también son, pues, muy, muy, muy famosas. Entonces, si no hubiera sido por esos hallazgos y por esas recuperaciones que hicieron otros músicos y otros personajes, se hubiera perdido mucho de la creación de Bach. Y entonces, bueno, vamos a pasar a Mendelssohn, que para mí fue un hallazgo. Yo realmente casi no había oído de este compositor hasta que nos enteramos de que estaba su casa en Leipzig y que pues había que irla a visitar. Y en esa visita me admiré, porque me parece ahora uno de los compositores menos reconocidos o menos mencionados, y quizás de los más sensibles que haya yo escuchado. Entonces, aquí, bueno, vemos su fecha de nacimiento es posterior a Bach, después de Beethoven y luego él. Entonces, como ven, muere súper joven. A los 38 años fallece, ya con una buena obra de reconocimiento a su composición y a lo que hizo por divulgar la música de los grandes compositores de la historia mundial. Entonces, esta es su casa, la que les platicaba, que estaba alejada del centro unas cuadras, no mucho, en la ciudad de Leipzig.
Él realmente va a tener una familia un poco más pudiente porque su padre es banquero y de ahí hacen como un buen pues patrimonio. Entonces, él va a ser nieto de un filósofo, padre del banquero, y el banquero siempre decía que la gente no es su labor banquero, que por el mundo le pregunta si él era el filósofo o el músico. Nadie habla por todo, por una razón u otra. Y bueno, Mendel con esta familia va a tener ventaja pues de poder vivir bien, de poder poner, de estudiar la música y de poder hacer viajes, cosa que lo inspira muchísimo en sus composiciones, como veremos más adelante. Él es un personaje peculiar porque también empieza muy joven a tocar. Aquí estamos, por ejemplo, entrando a la casa, que también la casa es pues toda antigua, como de finales del siglo XIX, con techos muy altos, muy sobria, muy sencilla, muy bonita. En la parte baja, la mayoría son como las oficinas, el acceso, el guardarropa, y luego nos enteramos que hay cosas contemporáneas que también se muestran ahí. Entonces, hay cosas actuales como que te prestan esta especie de pluma y señalándola te va diciendo al oído, con ese número te va diciendo al oído contando la historia de Félix Mendelssohn. Y pues bueno, esta es una de sus siluetas más reconocidas de él como músico. Y les digo, el ambiente que se vive en la planta baja de la casa. Que uno empieza a subir la escalera, empieza realmente a sentir que entra a su espacio y que entra a la casa tal cual como él la vivió, con sus muebles, con sus cosas, y empiezas a entender este personaje tan sensible. Él desde muy joven también empieza a interpretar, a tocar, a componer incluso. Se dice que Goethe lo invita a su casa en Weimar, también es una zona, bueno, más al norte de Alemania, y lo invita para que toque piezas de manera natural. Él todavía un niño, y dicen que él logra así interpretar con toda facilidad y rapidez partituras de Beethoven sin ninguna complicación. Entonces realmente ya lo ven también como un niño prodigio. Su primera composición de él es a los 16 años y se llama Sueño de una noche de verano, y que es la que vamos a escuchar ahorita, un pequeño fragmento.
Gracias, Elías. Nos han dado muy buenas ideas a partir de, pues, del Facebook y así, como que hagamos una lista de Spotify para la próxima con las canciones que estamos poniendo y bueno, vamos a tratar de resolver esa situación porque sí, es una pena porque la música es parte fundamental de estas pláticas, ¿no? De lo que estamos platicando aquí. Vamos a volver al espacio, aquí estábamos, en el joven Félix Mendelssohn componiendo así, o sea, de una grandeza, o sea, ya pareciera una persona mucho mayor, mucho más estudiada, mucho mayor, con mayor conocimiento así del instrumento y es increíble esa pieza. Entonces, los invito a que la escuchen, la de Sueño de una noche de verano. Y bueno, aquí lo que uno empieza a ver en su espacio es una calidez increíble. O sea, los espacios de su casa, a ver, permítanme. Sí están viendo, ¿verdad? La proyección. Sí. Sí, la vemos. Vale, Sí. gracias. Sí la Muchas vemos. gracias. Entonces, estos ya son espacios de su casa en el primer nivel y es de una belleza, sí es de las casas más acogedoras y como más habitadas, como si estuvieran ahí todavía él, su esposa, etcétera. O sea, realmente es muy, muy agradable el espacio. Todos los muebles siguen estando, las plantas, la luz, vean la calidez de este espacio que era su estudio, con el piano ya muy portátil, ya muy de un tamaño muy manejable para poder tener en casa y su escritorio en donde él además, o sea, él también dicen que era como muy, tenía la música en la mente y la transcribía tal cual hacia la partitura, como si estuviera escribiendo una carta, o sea, con toda naturalidad hacia esa composición. Y en la casa te vas dando cuenta que empieza él a tener muchos cuadros, como los que se ven ahí en la pared amarilla, que son de él también, son pinturas que él realiza en sus viajes por el mundo. Y entonces también ves que tiene otros talentos, ¿no? Y algo que aquí ese como que parece a la izquierda, parece un atril, a mí también me admiró saber que fue él quien creó la idea o la imagen de tener un director de orquesta, que en aquel entonces se dice que no era la costumbre. Entonces los mexicanos están una sinfonía músicos tocando al mismo tiempo con todo, sino a un director, porque era muy fácil, tuvieran el tiempo o que hacer su ¿no? O hacerlo más rápido. Entonces, realmente es increíble saber uno de los promotores de que existiera esta figura. Entonces, vamos a las imágenes de los espacios de su casa, que les digo son cálidos y bellos. Y son imágenes de su familia, de sus antecedentes, de su esposa, el cuadro de su mujer. Estas son pinturas de él, de viajes que hace a Italia, que hace a Alemania, obviamente, y por todo el mundo. Y pues así las salas, los espacios, también todavía la casa conserva esta sala de música donde ocasionalmente se hacen conciertos y que pues, ya desde entonces tenía ese espacio. Y ven el fondo como columna pues de blanca, era en realidad como el calentador de la casa, porque les digo, pues estamos hablando de ciudades que tienen fríos extremos. Entonces, esta es la belleza de su casa, pero cuando uno baja de la casa museo, de pronto se encuentra con que hay detrás de las puertas blancas que veíamos en el pasillo como muy serio y sin nada, de pronto empiezas a abrir las puertas y te encuentras con esta museografía muy contemporánea, muy fuera de lo normal, porque que te o a una farmacia o algo por el estilo. La luz es muy especial, esa luz de como amarilla, y estos como repisas que en realidad, como ven, van rotándose, puedes ir bajando para ir viendo distintos objetos que se guardan en cada una de esas repisas y que pues son objetos obviamente también personales de él.
libros, instrumentos, partituras, objetos como puede ser un sombrero, un guante, un portarretratos. Entonces también es una manera muy linda y diferente de ver más de su pues, propio legado y de sus propios objetos personales. Y luego sales del salón y abres otra puerta y te encuentras con esto. También dices, ¿qué es esto? O sea, no puede ser que, o sea, ya de entrada las cortinas con esa luz detrás, pues ya no te dejan ver las ventanas de la casa y la arquitectura de la casa, ya te transporta a un espacio como muy escenográfico, distinto, y pues solo ves estas columnas, como que parece que tiene un ojo, y como que te estuviera viendo, pero no entiendes bien. Y bueno, lo que es que cada una de esas columnas es una bocina que representa un instrumento. Puede ser solo la trompeta, puede ser solo el clarinete, puede ser solo el trombón o solo el piano. Entonces, es increíble porque uno se va acercando a cada una de esas bocinas y va escuchando solo ese instrumento, con total precisión y, bueno, belleza. Aquí otra vez mi pasito hace de modelo, porque no es solo eso lo increíble de este salón. Como les platico que Félix Mendelssohn crea esta idea del director de orquesta, te hacen el ejercicio de que tú seas el director de orquesta. Entonces ahí mi papá tiene en su mano la batuta, se llega a ver como el lapicito, y te ponen la pieza, la partitura de la composición que elijas, o sea, una pieza, una orquesta, una sinfonía, lo que sea, y tú tienes que llevar el ritmo que se va a tocar, Entonces, si tú te alentas, la música se oye que está a destiempo, o si tú lo haces, que vas ya muy rápido, dirigiendo, digamos, a la orquesta muy rápido, pues también se va oyendo a destiempo. Entonces, tienes que ir justo como va la partitura. Y es un ejercicio lúdico súper interesante que te hace, de verdad, valorar lo que es el director de orquesta y lo que es una orquesta en forma, tocando toda al unísono, una composición creada por una persona y que suene así de bien. Entonces es bellísima esta experiencia de este espacio. Y pues para terminar esta sesión vamos a hablar de una composición que hace él a partir de un viaje que hace de Alemania, ya la ven ahí casi al centro de la imagen, hasta la parte alta del Reino Unido, en donde es Escocia. Y se llama la Gruta de Fingal. Así ya en la nada, o sea, realmente sí, hoy en día es difícil ir ahí, viajar ahí, llegar ahí. No me puedo imaginar lo que ha de haber sido hacer esos viajes. Y él con su familia hace varios viajes a muchos países de alrededor que lo van a inspirar en las composiciones de sinfonías. Entonces, la tercera sinfonía se dedica a Escocia, la sinfonía escocesa, la cuarta se la dedica a Italia, es la sinfonía italiana. Quiero decirles que a este viaje, de Gruta Fingal, lo hace a los 21 años. Es súper joven. Todo esto es como que es una persona precoz y muere joven por lo mismo también, porque toda su vida es como muy intensa, muy rápida, muchas cosas, hace demasiado en poco tiempo. Dicen que eso del cansancio de viajes, su hermana muriera también, lo afecta mucho y hace que fallezca, les digo, a los 38 años, el mismo día de su cumpleaños, un 4 de noviembre de 1847. Entonces, este lugar a donde viaja es esta cueva Fingal, les digo, en el territorio de Escocia. Bueno, quien vea esta foto yo creo que es algo que te impacta. Está en medio de la nada, en medio, o sea, del mar, sí, cerca de tierra, pero en medio de la nada. Y tiene una particularidad muy similar a nuestra zona de Santa María Regla con los prismas basálticos. También es una roca de basalto, en alguna erupción se ha de haber conformado y formado con estas líneas verticales que la conforman todo el cinturón de la isla. Y él, en una carta que le escribe a su hermana,
Fanny, que también, o sea, era su adoración y su amiga, y era también, le gustaba la música y componía, le dice, he viajado a este lugar que me ha inspirado tanto a estas islas Hébridas, las islas se llaman las Hébridas, y así se conoce esta pieza también. Entonces él le dice, he conocido estas islas, he viajado a este lugar y me ha impactado tanto que lo único que me vino a mi mente fue componer esta pieza. Entonces vamos a escuchar otra vez un fragmento nada más de lo que le inspiró estar en este sitio y componer para el lugar, que para muchos dicen que es de las primeras composiciones que se hacen así, inspiradas en un sitio, en un lugar. Gracias, no sé si ahí se acabó. Creo que es una pena que no pudimos escuchar muy bien la música, porque son piezas de las más grandes que se han compuesto para la humanidad. Realmente son bellísimas, o sea, uno no puede creer lo que es capaz de crear la música en el ser humano. Les digo que les vamos a hacer llegar como esa lista de las canciones para que las escuchen. Y ahorita pues seguiría, ya aquí termina la presentación. Les quiero agradecer muchísimo la paciencia, el que estuvieran atentos, puntuales, el que hayan logrado ya entrar al ver el video, el que estemos todos juntos. Quiero agradecer también, les digo, a todos los que están detrás de cámaras y que estamos en distintos lugares de la ciudad tratando de hacer posible esta transmisión.
Estamos, les digo, en muchos lugares de la ciudad y es como complicado de pronto la logística, pero creo que ahí vamos a mejorar. Pero quiero agradecer muchísimo otra vez a todo el equipo de Fundark que está detrás apoyando siempre, a la Casa del Arquitecto, a Red Urbano que se unió a difundir y a promover este evento, y a Centro Urbano que también nos está ayudando a todo este proceso de la transmisión y de poderlo grabar y de poderlo luego subir en YouTube. Entonces, gracias a cada uno. Yo lo que les quiero pedir es que si tienen preguntas, las hagan a través del medio que tengan, a través del Facebook o a través de los que estén aquí en el Zoom, a través del Zoom. Y si tienen preguntas o comentarios, los vamos a ir comentando ahorita en vivo para darle unos 10 minutos a contestar o a platicar acerca de ello. Así es que adelante, por favor. Hola, José Luis Rivera, buenas tardes. Gracias por la plática. Quería saber si se había logrado identificar o si habías algún punto en el cual haya quedado plasmada la arquitectura en alguna obra de Bach. Me refiero más bien a las ciudades, a Leipzig o a Bonn, que hubieran quedado en alguna obra, ¿no? Registrada, no sé, a lo mejor si la iglesia tenía ciertas características y se necesitaban 2 coros o una cantidad específica de instrumentos, y por eso había algo, ¿no? Por el estilo dentro de la música de Bach, o en sus defectos, y no es así. ¿Tú cómo crees que haya influido ese tipo de ciudades en la obra, ¿no? De estos intérpretes? Gracias. Gracias, José Luis, ¿verdad? Es tu nombre. Sí. Gracias por acompañarnos. Les digo que si tuve el atrevimiento de hacer esta presentación fue porque me apasionan ambos temas, pero no soy experta ni nada en los compositores, en los músicos. Esto que les estoy transmitiendo es como una pasión y lo que más me ha llegado. Pero sí es bien interesante tu pregunta, porque yo creo que sí, a todos los compositores, la ciudad donde vivieron, el paisaje que tienen en su espacio, o sea, sus bosques o sus ciudades o sus ríos, sí ha inspirado a muchos. O sea, ahorita no te puedo decir como cuál composición inspiró a tal para componer tal. O sea, hay muchos ejemplos, te las podríamos como buscar, de que, no sé, que le componen al río Rin o lo de Brandenburgo, el concierto de Brandenburgo, pues también refiere a ese sitio, ese lugar, o sea, sí, muchas piezas refieren a ello. Y yo algo que admiro del arte de la música es que realmente puede sintetizar justo ese ambiente. Ya que uno conoce ese ambiente, o sea, esa ciudad o ese paisaje que hay en la carretera para llegar a esa ciudad, que ellos vivieron, que ellos sintieron, sí te hace pensar, o sea, ya no puedes desligar o deslindarte de la música con ese sitio. O sea, ya si la escuchas, a tu mente viene ese lugar, ese bosque, ese castillo, ese río, o sea, y sí creo que eran puntos de inspiración, o sea, ese era su entorno. Entonces, por eso me parece tan dura, porque son de las artes que miran y que están alrededor de ti todo el tiempo. Es como tu cotidianidad, ahí naces, vives, ahí trabajas, ahí estudias, ahí te casas, etcétera. Y al final todo eso hace tu cultura. Y por eso creo que la música es de las mejores maneras de sintetizar una cultura. Todo lo que hay en esa cultura de Beethoven, o sea, hablando de estos 3 alemanes, es su entorno, el entorno que vivieron. Y sí se distingue su manera de pensar, su manera de componer, toda su creación. O sea, sí está muy relacionada a ese entorno que los rodeó. Espero que haya... Gracias. Hola, María, ¿cómo estás? Guillermo Maínez. Hola. Aquí estoy con Ana, obviamente. Muchísimas gracias por la presentación tan bonita y muchísimas gracias por invitarnos. Quizá valdría la pena comentarle a José Luis que hay una diferencia importante entre Bach y luego entre Beethoven y Mendelssohn en términos de lo programático de la música.
Sí, hasta Bach y todo el barroco, la música no tenía una relación. Obviamente la inspiración viene de tu entorno, de tu familia, de tu ciudad y de tu vida, pero digamos que la música no era programática, no había una relación explícita entre lo que la gente componía y su entorno. Es a partir de Beethoven y de los inicios del romanticismo en lo que se hace una liga ya explícita en la música programática, es decir, los movimientos empiezan a tener nombres, como por ejemplo la Sinfonía Pastoral de Beethoven, es de las primeras sinfonías en los que el movimiento no solamente es primer movimiento, sino que es, por ejemplo, tormenta de verano o paisaje de primavera, o etcétera. Y a partir de ahí es cuando se le empiezan a poner nombres. Por ejemplo, ya Mendelssohn tiene la Sinfonía Italiana, porque lo inspira un viaje a Italia, tiene la Sinfonía Escocesa, pero en la época de Bach, Händel, etcétera, no tenían una música programática. Esa es una transición que hay entre Mozart y Beethoven y el comienzo del romanticismo. Está excelente tu aclaración y tu comentario, Guillermo. Me da muchísima alegría, ¿verdad?, ver a todos los que están presentes escuchando ahorita el video, amigos muy queridos, familia, conocidos, seguidores. La verdad es un placer que podamos estar escuchándonos así de claro y poder compartir con una conversación, ¿no? O sea, me encanta la idea. Sí, coincido, es hasta los románticos que empiezan a ser románticos en pensar que los espacios los inspiran. Y sí, es verdad eso. Así, muchas gracias, Mem. Bueno, yo quisiera agregar al comentario respecto del entorno y la música. Yo creo que aunque no sea de manera explícita, si hay una relación a partir de Bach desde el entorno, el espacio que los rodea y la música que se compone. ¿Por qué? Porque, bueno, en Bach ya está totalmente barroco, ¿no? Entonces él se le llama el padre de la armonía porque es una música más extensa armónicamente, es barroco, es más recargada de elementos. Entonces, la música es la que generalmente, las últimas de las artes en llegar a las tendencias. Son otras tendencias en pintura, en escritura, y siempre la música llega casi hasta el final. Entonces, yo creo que la música, tomando en cuenta el entorno, cómo se está adaptando toda la ciudad, toda la decoración, empieza a generar las ideas en los compositores con todo ese cúmulo de cosas que Muchas gracias por tu comentario, José Luis, también. Les podemos pedir, por favor, a los participantes si apagan su micrófono si no están hablando, porque se escuchan ahí de fondo. ¿Nos pueden ayudar a apagar sus micrófonos? Solo el que esté hablando, si lo prende, por favor. A ver, ¿alguien más quisiera hacer un comentario o una pregunta, por favor? Gracias. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario o preguntas? Me han dicho que tienen muchos, varios comentarios que se recibieron a través de Facebook y a través de, pues creo que del correo electrónico. ¿Nos pueden ayudar a mencionarlos? O si alguien más quiere animarse a hablar por este medio, puede abrir su micrófono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Habla sí, Elías. Buenas noches, Elías. Buenas noches. Habla Elías de Fundark MX. Y bueno, estoy leyendo justo los comentarios que nos hicieron llegar a través de Facebook. Por ejemplo, mandan saludos al ingeniero Bustamante de parte de Patti de Méndez. También gracias a... dice María de Lala Mercado, dice María, muy interesante, esperamos que estar atentos a las siguientes semanas. También tenemos a Freud Nasta, que le manda saludos a la arquitecta María Bustamante. Alberto Van Lugo dice que es un excelente aporte de muy buena información. Son algunos de los comentarios que tenemos aquí en las redes de Fundark, en el en vivo que se está transmitiendo de manera simultánea gracias a Centro Urbano y Reurbano.
y Casa del Ay, Arquitecto. pues muchísimas gracias, Elias. Da muchísimo gusto recibir sus mensajes y saber que están aquí escuchando. Hola, Lala, hola, Froilán, todos los que mencionaste, me da muchísima alegría que están aquí y que pues, les haya gustado, que estén disfrutando y que estemos aprendiendo juntos. Gracias. Hola María, habla Raúl. Yo solo quiero felicitarte por tu excelente presentación. Me dio gusto haber visto fotos de nuestro papá. Me da gusto que hayan podido hacer ese viaje y que lo hayas compartido. Muchas gracias y seguiremos en sintonía para las siguientes presentaciones. Un beso. Ay, me da un gusto enorme escucharte, Raúl, y también pues quiero platicarles, está mi familia presente. Ahorita el caso de mi hermano Raúl y su esposa Sandra, ellos viven en Estados Unidos y son de las visitas que estamos recibiendo de otros lados del mundo y nos da un gusto inmenso. O sea, eso es lo que digo, como esta situación del coronavirus increíblemente nos está metiendo a todos en nuestras casas y uniéndonos a partir de estos medios digitales que son increíbles. Así es que qué alegría que estés aquí, presente. No sé si hay otro comentario, no sé, Sol o Dinora de las otras redes sociales o también del público que está presente. Hola María. Hola. Dinora de Centro Urbano. Aquí nos llegaron igual algunos saludos, felicitaciones. Carlos MG puso, hola, felicitaciones por abordar estos temas. Y nos puso que si podrían platicar sobre Bach y el barroco. Bueno, me parece que ya abordaste a Bach. Sí. Yolanda Saldaña puso, qué gusto ver y escuchar a María Bustamante. Horacio Urbano, felicidades María. Cada que se hable de una expresión artística vale la pena voltear a ver la fisonomía urbana y la arquitectura en que vivieron y crearon los autores. Estaría padre armar un playlist. Las ciudades forman sistemas que promueven movimientos culturales. Los artistas son reflejo de los entornos. Está excelente, muy buen comentario. Gracias, Horacio. Gracias, Yolanda. Nos da muchísimo gusto, ¿verdad?, recibir sus mensajes. No sé si ya ahí termina, no sé si Sol tiene otras preguntas o comentarios. Hola, buenas noches. No, de momento ahorita no nos han llegado más. Solamente es una amistad de Tadeo Franco. Es increíble conocer todos los espacios creativos de forma en el entorno que influye al revés de modifiquemos nuestro entorno a base de nuestra visión. Felicidades, Fundark. Gracias, Tadeo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Pues de verdad nos da un gusto inmenso que nos hayan acompañado en esta sesión. La próxima semana, el 24 de abril, aquí está lo que vamos a tratar. Vamos a hablar solo de 2 compositores, pero también grandes compositores. Uno es Mozart, ya lo saben, el niño rebelde, y Grieg, en Noruega. Entonces, los esperamos el próximo viernes a las 6 de la tarde. Va a ser a través de este mismo medio. Esperamos mejorar lo del sonido, que es importantísimo, pero esperemos que lo disfruten igual que esta tarde. Y gracias a todos, de verdad, por estar presentes. Pasen la voz a gente que le pueda interesar para que se sumen la próxima semana. Y pues pasen un buen fin de semana. Me da mucho gusto estar con ustedes. Hasta luego.